Hola, bienvenido a este espacio de reflexión profunda y confrontación con la verdad. Si eres protestante, evangélico o testigo de Jehová, es muy probable que hayas hecho clic en este video sintiendo una mezcla de curiosidad y rechazo defensivo. Y es normal. Hoy vamos a hablar de un fenómeno psicológico y teológico que define gran parte de la identidad de las denominaciones no católicas: el miedo. No me refiero al miedo físico, sino a una inseguridad intelectual profunda que se manifiesta a través del ataque constante. He notado algo fascinante en mis años de debate. La Iglesia Católica rara vez se obsesiona con lo que hacen los bautistas o los pentecostales en sus cultos. Estamos ocupados celebrando la Eucaristía y viviendo nuestra fe de 2000 años. Sin embargo, en la acera de enfrente, el contenido de muchos cultos, prédicas y revistas de la Watchtower gira obsesivamente en torno a los errores de Roma, la Gran Ramera o la idolatría católica. ¿Por qué ladran tanto a la Iglesia Católica? La respuesta es dura pero necesaria. Ladran porque tienen miedo de que, si dejan de ladrar y empiezan a investigar, descubrirán que la iglesia que atacan es la casa de la que salieron y a la que deben volver. Hoy vamos a desmontar el mecanismo del miedo anticatólico con Biblia, historia y lógica. Para ser justos, debo formular la objeción tal como tú la sientes. Tú me dirás, no es miedo, es celo por el Evangelio. Atacamos a la Iglesia Católica porque enseña doctrinas de demonios, adora imágenes y ha pervertido la Biblia. Nuestra misión es advertir a las almas para que salgan de Babilonia. Entiendo que lo veas así. Te han enseñado que el catolicismo es el enemigo número uno de la verdad bíblica. Te han dicho que la Iglesia mató cristianos, escondió la Biblia y se mezcló con el paganismo. Desde esa perspectiva, tu ataque parece un acto de amor. Pero quiero que te preguntes algo honestamente. Si la Iglesia Católica fuera simplemente una religión falsa más, como el hinduismo o el budismo, ¿por qué la obsesión específica con ella? ¿Por qué tu pastor dedica más tiempo a atacar al Papa que a refutar al ateísmo o al Islam? Hay algo en el catolicismo que amenaza los cimientos de tu propia justificación como cristiano separado. Vamos a ver qué es. Pasemos al bloque bíblico para entender la raíz de este conflicto. La Biblia nos muestra que la verdadera iglesia de Cristo siempre será signo de contradicción. Primer pasaje, Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 34. El anciano Simeón profetiza sobre Jesús. Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Colosenses 1:24, comparte el destino de su cabeza. Si atacaron a Jesús llamándolo Belcebú, Mateo 10:25, atacarán a su iglesia. El hecho de que la Iglesia Católica sea el blanco universal de ataques, no solo de protestantes, sino de ateos, masones y gobiernos seculares, es paradójicamente una marca de su autenticidad bíblica. Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Juan 15:19. Segundo pasaje, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 38 y 39. El consejo de Gamaliel. Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Protestante, testigo de Jehová. Llevan 500 años, en el caso protestante, o 150 años, en el caso de la Watchtower, profetizando la caída de la Iglesia Católica. Lutero dijo que el papado caería en 2 años. Russell dijo que 1914 sería el fin de todas las iglesias. Han pasado los siglos, imperios han caído, ideologías han muerto, pero la Iglesia Católica sigue aquí, con 1.300 millones de fieles, celebrando el mismo sacrificio. Según la lógica bíblica de Gamaliel, si fuera obra de hombres, ya se habría desvanecido por su propia corrupción. El hecho de que sobreviva a sus propios pecados y a sus ataques externos debería darles terror sagrado. Quizás están luchando contra Dios. Tercer pasaje, Mateo capítulo 16, versículo 18. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El miedo protestante nace de la necesidad de que la Iglesia Católica haya fallado. Porque si la Iglesia Católica no falló, si las puertas del Hades no prevalecieron, entonces la Reforma Protestante fue un acto de rebelión injustificado. Y la fundación de los Testigos de Jehová fue un fraude. Necesitan desesperadamente creer en la gran apostasía para justificar su existencia separada. Por eso ladran, para convencerse a sí mismos de que la apostasía ocurrió, porque si no ocurrió,
Ustedes son los cismáticos. Ahora entremos en el bloque histórico, que es donde el miedo se vuelve pánico. El gran converso inglés del siglo XIX, el cardenal John Henry Newman, escribió una frase que es la sentencia de muerte del prejuicio. Profundizar en la historia es dejar de ser protestante. ¿Por qué muchos pastores evangélicos y líderes de la Watchtower desalientan el estudio de la patrística, los escritos de los primeros cristianos? Porque saben lo que vas a encontrar. Tienen miedo de que verifiques la verdad. Si tú, hermano protestante, vas a las fuentes primarias y lees a San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, escribiendo en el año 107 después de la muerte de Cristo, encontrarás esto: donde esté el obispo, allí esté la muchedumbre, así como donde está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Carta a los Esmirnitas 8:2. Siglo II. La Iglesia ya se llamaba católica, ya tenía obispos y ya creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ignacio escribe que los herejes se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Esmirnitas 7:1. Esto no es un invento medieval. Esto es la fe de los mártires que fueron devorados por leones. Tu pastor tiene miedo de que leas esto, porque si lo lees te darás cuenta de que la iglesia invisible y solo Biblia que él te predica nunca existió en los primeros siglos. Los primeros cristianos eran católicos en doctrina, jerarquía y liturgia. Para el testigo de Jehová, el miedo es aún mayor. La organización Watchtower les prohíbe terminantemente leer literatura apóstata o investigar fuentes antiguas por su cuenta. ¿Por qué? Porque si leen a San Ireneo del Lyon, año 180 después de la muerte de Cristo, en su obra Contra las herejías, verán que Ireneo defiende la divinidad de Cristo y la Trinidad contra los gnósticos usando la sucesión apostólica de la Iglesia de Roma como garantía de verdad. El miedo a la historia es el miedo a descubrir que tus padres en la fe no eran luteranos, ni calvinistas, ni testigos de Jehová, eran católicos. Y eso es aterrador si has construido tu identidad en oposición a lo católico. Analicemos el bloque lógico y la contradicción interna. La existencia misma del protestantismo y de los testigos de Jehová depende de una premisa negativa. Roma está equivocada. Su identidad es reactiva. Piénsalo. Si la Iglesia Católica desapareciera mañana de la faz de la tierra, gran parte del protestantismo perdería su razón de ser. Sus sermones se quedarían vacíos de su villano favorito. Pero hay una contradicción lógica aún más profunda que genera inseguridad subconsciente. Ustedes dicen basar su fe solo en la Biblia. ¿Pero de dónde sacaron la Biblia? La Biblia no cayó del cielo en paracaídas con cierre de cuero y cantos dorados. Fue la Iglesia Católica, en sus concilios de Roma, año 382, Hipona, año 393, y Cartago, año 397, la que decidió qué libros eran inspirados y cuáles no. Aquí está la paradoja que les quita el sueño. Ustedes creen que la Iglesia Católica es la ramera de Babilonia, una iglesia apóstata y llena de error, pero al mismo tiempo confían ciegamente en que esa iglesia apóstata acertó infaliblemente al compilar los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo puede una iglesia falsa producir un canon verdadero? Si la Iglesia Católica tenía la autoridad guiada por el Espíritu Santo para discernir la palabra de Dios en el siglo IV, entonces tenía el Espíritu Santo. Y si tenía al Espíritu Santo, no era una iglesia falsa. Y si no era una iglesia falsa, no tenías derecho a separarte de ella. Este es el nudo gordiano que intentan cortar con gritos y ataques. Ladran contra la autoridad de la iglesia, porque en el fondo saben que están viviendo de prestado. Usan el libro de la iglesia para atacar a la iglesia. Es como un hijo que usa el dinero de su padre para comprar un arma y atacar a su padre. Esa incoherencia moral genera un miedo latente, y si ellos tienen razón sobre la interpretación, ya que ellos nos dieron el libro, hablemos específicamente del miedo en los testigos de Jehová. Aquí el control es total. La sociedad Watchtower ha creado un sistema donde verificar es sinónimo de dudar, y dudar es sinónimo de muerte espiritual. Les dicen, no mires internet, no leas libros de historia religiosa, no hables con exmiembros. ¿A qué le tienen tanto miedo? La verdad no teme al escrutinio. Si yo te digo que tengo un billete de $100 verdadero, no tengo miedo de que lo pases por la máquina detectora, lo mires a contraluz o uses un rotulador de prueba. Al contrario,
te invito a hacerlo porque sé que es verdadero. Pero si tengo un billete falso, haré todo lo posible para que no lo verifiques. Te diré, confía en mí, las máquinas detectoras son del diablo, los que miran a contraluz son apóstatas. Eso es lo que hace la Watchtower. Ladran contra la Iglesia Católica, llamándola parte del sistema de Satanás para crear un muro de miedo emocional. Si logran que el testigo sienta repulsión visceral hacia la Iglesia, jamás se acercará a investigar sus orígenes históricos. Es un mecanismo de defensa, no de verdad. El miedo a ser expulsado, a perder a la familia, muerte social, mantiene a millones atrapados sin atreverse a hacer la pregunta prohibida: ¿qué creían los cristianos en el año 100? Vamos a los contraargumentos rápidos. Sé que tu mente está buscando defensas ahora mismo. Objeción 1. Atacamos a la Iglesia Católica porque amamos a los católicos y queremos que sean salvos. Respuesta: si realmente amaran a los católicos, estudiarían su doctrina en sus propias fuentes, el catecismo, en lugar de repetir caricaturas y mentiras. Amar es buscar la verdad. Decir que adoramos estatuas, cuando no lo hacemos, o que creemos que las obras nos salvan sin la gracia, cuando es herejía pelagiana condenada por la Iglesia, no es amor, es calumnia. Y la calumnia nace del miedo a enfrentar al oponente real. Es más fácil vencer a un hombre de paja que a la teología católica real de Tomás de Aquino o Agustín. Objeción 2. La Biblia dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Respuesta: sí, algunos, no toda la Iglesia. La Biblia profetiza herejías, pero también profetiza que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Ustedes se enfocan en los versículos de apostasía, pero ignoran los versículos de promesa y permanencia. Tienen miedo de aceptar que Cristo es lo suficientemente poderoso para mantener a su novia fiel a través de la historia. Prefieren un Cristo que necesita ser rescatado por Lutero o Russell. Objeción 3. Nosotros no tenemos miedo, estamos seguros en la palabra. Respuesta: la seguridad que necesita aislarse no es seguridad, es fragilidad. Si tuvieran seguridad real, invitarían a sus fieles a estudiar historia de la Iglesia. En mis canales católicos yo invito a leer las objeciones protestantes para refutarlas. En sus canales se prohíbe o se censura la defensa católica sólida. ¿Quién tiene miedo entonces? El que censura es siempre el que teme. Quiero ir cerrando con una llamada directa a tu conciencia. Hermano separado, el ruido que haces contra Roma es proporcional al silencio que quieres imponer en tus propias dudas. Quizás has visto la unidad de la Iglesia Católica y la has comparado con las 40.000 divisiones del protestantismo y te ha dado miedo. Quizás has leído Juan capítulo 6 sobre comer la carne de Cristo y has sentido el terror de que quizás, solo quizás, los católicos tengan razón sobre la Eucaristía y tú te estés perdiendo el alimento de vida eterna. Quizás has visto la santidad de Madre Teresa o Padre Pío y te has preguntado cómo el anticristo puede producir dulces. Ese miedo es bueno, ese miedo es el Espíritu Santo tocando la puerta. No lo acalles con más gritos ni con más tratados anticatólicos. La valentía no es atacar a la Iglesia desde lejos. La valentía es entrar, investigar, leer a los padres, estudiar los concilios y preguntar: Señor, ¿es esta tu casa? Muchos pastores protestantes, como Scott Hahn, Fernando Casanova o Steve Ray, tuvieron ese mismo miedo. Empezaron atacando a la Iglesia para salvar a otros, y terminaron entrando en ella porque descubrieron que sus ataques estaban basados en malentendidos y prejuicios. Descubrieron que lo que temían no era un monstruo, sino la plenitud de la verdad cristiana. Te reto a algo concreto hoy. No me creas a mí. Ve y busca las cartas de San Ignacio de Antioquía. Son breves, léelas. Fueron escritas solo 10 o 15 años después de la muerte del apóstol Juan. Si encuentras ahí una iglesia protestante, quédate donde estás. Pero si encuentras obispos, Eucaristía y pertenencia a la Iglesia Católica, ten la valentía de preguntar por qué te ocultaron eso. Deja de ladrar y empieza a leer. El ladrido ahuyenta, pero el estudio atrae. La Iglesia Católica no te tiene miedo, te espera. Tiene 2000 años de paciencia. Ha visto pasar a los arrianos, a los cátaros, a los luteranos y a los modernos. Sigue aquí con las puertas abiertas, esperando que sus hijos pródigos superen el miedo y regresen a casa para el banquete. Comenta abajo y te pido que seas específico. Si crees que estoy equivocado, no me insultes. Dime, ¿qué autor cristiano de los primeros 3 siglos enseñó sola escritura o que Jesús es el arcángel Miguel?
Dame el nombre, la obra y el año. Si no puedes darlo, pregúntate por qué tu fe no tiene testigos en la historia antigua. Católicos, si este video les ha dado herramientas para entender la agresividad de sus hermanos separados, comenten, no tengo miedo de investigar. Compartan esto con caridad, no para humillar, sino para tender un puente de verdad sobre el abismo del miedo. Suscríbete al canal, aquí no damos opiniones, damos datos, activamos la inteligencia para alimentar la fe. Mira nuestra lista de reproducción sobre los padres de la Iglesia para ver las pruebas que mencioné. La verdad os hará libres, pero primero os quitará el miedo.